tienen que acordarme de Te grabar. amo. Porque yo no me acuerdo de grabar. Bueno, em, bueno, voy a repetir un cachito para que quede en la grabación. Em, Perdón, un segundito. Ah, me escribió Rosario, sí. Bueno, voy a repetir un poquito para que quede en la grabación. Entonces, teníamos que hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que carbohidratos, lípidos y proteínas pasan por un proceso de digestión que ya vimos que no produce energía. Se convierte en los nutrientes básicos que son monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Esos tienen tres destinos. O pueden ir a síntesis de macromoléculas grandes, pueden guardarse como reserva energética y usarse para energía después, o pueden usarse directamente para producir energía. Nosotros nos vamos a centrar en estos procesos de producción de energía y un poco también de reservas. Entonces, decíamos que los tres compuestos energéticos por excelencia, que son la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, van a sufrir una primera oxidación y esa primera oxidación me va a producir el compuesto más importante del metabolismo energético, que es el que realmente va a ayudarnos a producir la energía, que es el acetil-CoA. Acá en este proceso hay una producción mínima de energía, pero la producción fuerte de energía viene cuando el acetil-CoA se oxida. Y para eso él se integra en una ruta metabólica que se llama la ruta oxidativa o la fosforilación oxidativa. El acetil-CoA es esta molécula, en realidad se las muestro por chisme porque en realidad no la vamos a usar después, sino simplemente a nombrarla. La vamos a nombrar todo el tiempo, pero no vamos a estructurar la molécula como tal. Pero lo importante es que transporta carbonos en grupos de A2, ¿sí? Todo esto es un transportador que es el derivado de la vitamina B5, por eso es una vitamina que no nos puede faltar jamás porque es la que nos permite fabricar este compuesto que es el centro del metabolismo energético. Igual hay ácido pantoténico casi en todo, o sea, tener una deficiencia de ácido pantoténico es muy extraño. Em, y lo importante del acetilcoenzima es que me transporta dos carbonos. Acuérdense que en estos vértices siempre hay un carbono, ¿no? En estas puntitas siempre hay un carbono. Entonces, me transporta grupos de dos carbonos. Eso es lo que se llama el grupo acetil o acetilo. ¿M? Entonces, en realidad no actúa como una coenzima, sino como un transportador. Transporta cadenas de dos carbonos, ¿sí? Después vamos a ver que también puede transportar cadenas más grandes, pero eso lo vemos después. En principio, el acetilcoenzima A es un transporte de grupos de dos carbonos, ¿sí? Que son los que se van a oxidar para producir energía. ¿Qué pasa con el acetilcoenzima? Habíamos dicho que va a entrar a una ruta que se llama la ruta oxidativa, ¿sí? Esa ruta oxidativa está formada por dos procesos. El primer proceso se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso en donde el acetil-CoA ingresa y se convierte en CO2, ¿sí? Pero para convertirse en CO2 tiene que utilizar coenzimas oxidadas que se reducen y ayudan a que él se oxide, ¿sí? Chicos, yo les voy a pedir 5 minutitos. em, Atiendo algo que tengo acá y ya estoy con ustedes, ¿sí?
Perdón, un segundito, porfa. Bueno, Bueno, profe, perdón, tenés el micrófono prendido. Hola chicos, perdón, mil disculpas. Hoy ha sido medio accidentada la clase. ¿Están ahí? sí, Ay, perdón, disculpen. Bueno, entonces estábamos diciendo que el acetil-CoA se oxida y es el que en realidad produce casi toda la energía corporal, pero lo produce en dos pasos. Digamos que esto va a ocurrir en dos fases. La primera es este ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs el acetil-CoA
se convierte en CO2, o sea, esos dos carbonos que son, fíjense que aquí están los dos carbonos de los que yo les hablaba, estos dos carbonos se liberan y se convierten en CO2, ¿sí? Y además los hidrógenos van a pasar a formar parte de coenzimas que antes estaban oxidadas y se reducen durante el proceso de oxidación. Entonces, los productos del acetil-CoA al pasar por el ciclo de Krebs van a ser coenzimas reducidas. Y habíamos dicho que las coenzimas reducidas eran las que producían después ATP. ¿M? Entonces, acá viene un segundo proceso después de producir estas coenzimas reducidas, que es el proceso, bueno, de formación del ATP. Esto es lo que se llama la fosforilación oxidativa. ¿M? Entonces, yo tenía el acetil-CoA que me producía las coenzimas reducidas y estas coenzimas reducidas se van a volver a oxidar. Le van a entregar estos hidrógenos al oxígeno. Por eso necesitamos oxígeno para la producción de energía. Cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, por ejemplo, necesitamos aumentar la provisión de oxígeno para que ese oxígeno que tomamos me ayude a la producción de ATP, en la mitocondria celular. Entonces, ese oxígeno con el hidrógeno me va a producir agua, que es el agua metabólica que producimos todo el tiempo, y se va a producir también una bomba de hidrógenos que me activa una proteína o una enzima que sintetiza el ATP. Toda la energía que proviene de ese movimiento de electrones, por eso se llama cadena de transporte de electrones, se va a transformar en ATP. Entonces, esa es la manera como yo logro que a partir de la glucosa, de los ácidos grasos o de los aminoácidos, o la energía que se produce de la ruptura se transforme en ATP. Yo no sé si tenemos el proceso completito, ¿no? Pero si quisiéramos armar como un compendio de este proceso, espérenme, cierro acá. Si nosotros quisiéramos armar un compendio más o menos de este proceso y ver el proceso en conjunto, sería algo como esto. Vamos a tener un primer proceso, que es el proceso de digestión, ¿sí? Este proceso de digestión ocurre con producción o sin producción de energía. Ustedes díganme. ¿Es un proceso netamente catabólico? ¿Produce energía, chicos? Sí, produce. ¿La digestión produce energía? No, la digestión no, pero cuando se absorbe sí. Sí, pero la digestión como tal, no, ¿sí? Entonces, ay, no, pues, bueno, entonces, va a ocurrir un primer proceso que es el proceso de digestión. Ese proceso no produce todavía energía.
yo necesito que estos tres compuestos, monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos, se absorban y ¿qué me producen después de la absorción? ¿Qué me producen estos tres procesos después de que son absorbidos en la célula? ¿Qué producen? La Energía. acetil-CoA. Bien, el acetil-CoA, que es el compuesto fundamental para nosotros, ¿sí? Para la producción de energía, lo fundamental entonces es el acetil-CoA. Entonces, de este primer proceso, digamos, de digestión que no produce energía, viene la producción de acetil-CoA. Ahora, ¿el acetil-CoA produce energía? O sea, la formación del acetil-CoA produce energía. ¿Qué dice por acá? Que sí. Sí, pero muy poquita, ¿sí? Hay una producción mínima de energía porque es un proceso catabólico, oxidativo, pero la cantidad de energía que produce es mínima. Entonces, este acetil-CoA tiene que ir a una segunda oxidación, a un segundo proceso oxidativo que se llama el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, entonces lo que hace es convertir, ocurre en la mitocondria y lo que hace es convertirme el acetil-CoA en ¿qué? ¿Qué me produce? ¿Qué produce el ciclo de Krebs finalmente? Dióxido de carbono. Produce dióxido de carbono como material de desecho, muy bien. ¿Y qué otra cosa? Era oxígeno. No, utiliza oxígeno, pero después, no en el ciclo de Krebs. ¿Qué en la figura que se ve que produce? ¿Qué sale de la flechita? Fíjense ahí el dibujito. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí, el Sí. NADH. Claro, produce coenzimas reducidas. Entonces les voy a escribir por acá. El ciclo de Krebs produce, sí, CO2 como material de desecho. Después vemos que no es tan desecho, ¿no? Se usa en muchas cosas el CO2. Y lo más importante, produce coenzimas reducidas, que son las que van a producir después energía, ¿sí? ¿Cuáles coenzimas reducidas produce? NADH y FADH2. ¿Listo? Esto es lo más importante que produce el ciclo de Krebs, las coenzimas reducidas, ¿m? Porque son las que después me van a permitir la obtención de energía. ¿A dónde van entonces esas coenzimas reducidas? ¿Cuál sería la última parte del proceso? Sería entonces esta, que es la fosforilación oxidativa. También ocurre en la mitocondria. Vamos a desagrupar esto.
Entonces, estas coenzimas reducidas que yo tengo acá se van a ir a la respiración celular, ¿sí? Fíjense, entran, ya están en la mitocondria, pero entran al proceso de respiración celular. ¿Y qué producen? ¿Qué se ve ahí que producen? ¿Qué se puede ver ahí que producen? ATP ATP. y ADP. El ADP lo utilizan para producir el ATP, ¿sí? Fíjate que la flechita quiere decir que este se convierte en ATP. Es lo que se llama la fosforilación oxidativa. También lo llamamos cadena de transporte de electrones. También ocurre en la mitocondria. Me produce coenzimas oxidadas, ¿sí? O sea, lo que hace es tomar las coenzimas reducidas, las convierte en coenzimas oxidadas, produce agua y ATP. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, acabamos que la fosforilación oxidativa que produce. Vamos a decir que usa oxígeno, ¿cierto? Y produce agua, coenzimas reducidas y lo más importante, perdón, reducidas no, oxidadas. Y lo más importante es que produce ¿qué? ATP. 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 ¿Listo? Entonces acá ya tenemos el proceso completito. Acá lo que hicimos fue armar el rompecabezas, ¿sí? Lo que teníamos eran una serie de procesos que ocurrían de manera como independiente, pero en realidad son un solo proceso. Desde que yo como hasta que se produce la energía, ¿sí? Del alimento. Entonces, vamos con digestión primero que no tiene producción energética. Acá les voy a anotar para que les quede re claro que no hay producción energética. En la digestión no hay producción de energía. Después todo eso se absorbe, va a la célula y en las células se convierte en acetil-CoA, que ahí ya hay un poquito de producción de energía, pero la producción fuerte de energía va a venir en la ruta oxidativa, que es ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. ¿M? Y los intermediarios de esa energía son las coenzimas reducidas. ¿Listo? Ahí ya tenemos el proceso completito. Bien, ¿estamos, chicos? Te los voy a llevar al final. Sí, profe. Bueno, acá lo que muestran estas diapos son las estructuras básicas de cada una de las coenzimas. En realidad no es solo por mostrárselas, porque tampoco es que sea muy importante que ustedes reconozcan las estructuras, pero sí es importante que vean que cada estructura de estas es formada a partir de una vitamina. Por ejemplo, el FADH o el FAD proviene de la riboflavina, que es la vitamina B2. ¿M? La niacina, que es la que forma el NAD. Ay, pero qué cosa. La niacina, que es la que forma el NAD, proviene de la vitamina B3, ¿sí? Em, Habíamos visto que el ácido pantoténico es la coenzima A, que es la vitamina B5. Y vamos a tener el ATP, que es el adenosin trifosfato, que ustedes veían que cuando perdía un fosfato se convertía en ADP, significa adenosin difosfato, o sea que queda con dos fosfatos.
También en algunos casos vamos a ver el AMP, que es cuando queda con un solo grupo fosfato. Es un compuesto de muy alta energía. Este sí no proviene de vitaminas del complejo B, sino que proviene de un nucleótido que es la adenina, el mismo que forma parte del ADN. Pero en este caso se usa con fines energéticos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, son las reacciones las oxidaciones, que son las reacciones catabólicas, producen ATP. Ese ATP es utilizado en un montón de cosas, pero entre otras, las reacciones anabólicas, que es lo que se conoce como biosíntesis, pero además es utilizado en el movimiento muscular, en los mecanismos de transporte a través de membranas, sobre todo el transporte activo, que es el que gasta energía, y en la producción de calor corporal. Cuando se utiliza la energía del ATP, el ATP se convierte en ADP y libera un grupo fosfato, ¿sí? Pero queda listo para que se le sume otro grupo fosfato y vuelva a producir ATP. Esto es un ciclo que ocurre de manera permanente en la célula. Bien. Bueno, nosotros tenemos tres tipos de reservas energéticas, ya para terminar. La primera es la reserva que se encuentra en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene unas células bastante particulares que se llaman los adipocitos y esos adipocitos tienen una vacuola, una vesícula gigantesca que se encuentra en un costado de la célula, pero que a medida que vamos almacenando grasa puede crecer hasta 4 veces su tamaño. Em, el resto de la célula entonces quedan los organelos celulares, pero casi todo el volumen celular va a estar ocupado por lo que llamamos la gota de grasa, que es esa vesícula que almacena. Es un tejido que no contiene gran cantidad de agua porque todo el espacio celular lo ocupa la gota de grasa. Y bueno, no es como el glicerol que está tan asociado a moléculas de agua. Este es perdón, el glicerol no, el glucógeno. El glucógeno es un compuesto que está formado básicamente por glucosa. Son muchas glucosas. Fíjense que si nosotros ampliáramos esto, no, no se puede ampliar. Cada una sí se puede ampliar. Cada una de estas estructuras hexagonales es una glucosa, 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 muy parecida a la estructura del almidón. Em, las reservas de glucógeno se guardan en hígado y músculos solamente. Esto lo vamos a estar repitiendo permanentemente, o sea, no me importa que ahora no les quede, pero lo vamos a estar repitiendo eternamente. Y básicamente sirve para mantener la glucemia estable entre una comida y otra. Si las comidas se encuentran con una ventana de tiempo entre 4 y 8 horas, ¿sí? Después, si no, se gasta y tengo que recurrir entonces a otros fuentes de energía. Y el tejido muscular, que ya habíamos dicho que no es una reserva energética, pero que se puede degradar solamente hasta el 10% de peso corporal. Después de eso, el organismo entra en emergencia, empieza a colapsar porque no puede gastar, no puede consumir más que eso de músculo, de proteína muscular. Es un aporte energético ya de emergencia, digamos. Bueno, vamos a dejar ahí, nos queda pendiente la regulación de las rutas metabólicas, que es un poco un repaso de lo que hemos hecho de enzimas en Bioquímica 1, de cómo se regulaban las enzimas. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a parar ahí porque ya me faltan 4 minutos para que se acabe la sesión y
y me parece que igual no vamos a alcanzar a verla toda. Entonces, esperen. No, sí alcanzamos, porque creí que eran las 12 y pico ya. Em, bueno, no, entonces cerramos acá y nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces cierro la Bueno, Bueno, sesión pero al mismo link, al mismo link. Creí que era más tarde. Bueno, nos conectamos al mismo link, chicos, ¿sí?